Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez en una clase más de la asignatura Filosofía del Derecho. Hoy, con el tema Justicia y Derecho, vamos a analizar, conforme a la filosofía del derecho, estas dos definiciones que son muy importantes en nuestro aprendizaje jurídico. Bien, vamos a poner nuestra presentación para mostrar el tema y espero que sea de su agrado. Es una presentación muy sencilla, pero muy bonita para representar lo que es el tema. Bien, ahora vamos a ver el concepto de justicia en lo que respecta a la filosofía del derecho. Bien, para comprender la filosofía del derecho, pues debemos de empezar a tener como concepto estelar lo que es la justicia, que es la orientación suprema de todo ordenamiento jurídico, ¿no? Que es la meta a llegar. Es una aceptación más clásica que tenemos de un gran jurista romano Ulpiano, y se define como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo o su derecho. Esta es una de las definiciones históricas de lo que es la justicia y que bueno, de aquí partimos dentro de la filosofía del derecho. Históricamente se ha visto de diferentes ángulos la justicia y hay dos ángulos muy importantes que vamos a tocar. Uno es la virtud personal, ¿ok? Esto es que el hábito de actuar rectamente con los demás. Nosotros tenemos conocimiento de qué hacemos bien, porque es hacer el bien, o sea, porque si hacemos las cosas que están bien, y obviamente las cosas que no se deben de hacer porque tienen una prohibición, o en su caso, bueno, pues sería provocar un malestar cuando vives tú en una sociedad, ¿sí? En una sociedad hay que estar teniendo un desarrollo óptimo para que se crea un ambiente de legalidad primero y también un ambiente de desarrollo, de bienestar, que sea de manera conjunta, la sociedad y las instituciones. Y otro tenemos lo que es un valor social, ¿no? Este es el criterio para organizar las instituciones de tal manera de que pues desarrollen sus facultades, las instituciones sean privadas o sean de gobierno, pues tienen un efecto en la sociedad y que, bueno, pues primero tienen que organizarse y obviamente posteriormente respetar de primera instancia los derechos fundamentales en la sociedad. Un gran maestro Aristóteles, ¿no? Nos enseñó hace muchos, muchos años que la justicia es la igualdad, distinguiendo entre la justicia distributiva y justicia conmutativa. Bueno, él refería a esos dos tipos de justicias en su época. Y que esto, bueno, que la justicia distributiva, que reparte honores y riquezas según el mérito de cada uno, y la justicia conmutativa, que buscaba un equilibrio exacto en los intercambios y contratos entre particulares. Este tema de conmutativa es muy importante hoy en día, porque nadie puede sacar una ventaja en algún acto jurídico en los que participen. Por ejemplo, una persona compra una casa pues según digamos, un arquitecto o un ingeniero civil determinó mediante un avalúo que vale 4 millones, un ejemplo. Y bueno, pues este comprador dice, no, pues yo te ofrezco dos. Está ganando una ventaja. Entonces el vendedor, pues a lo mejor, pues la necesidad de que ya quiera venderla se ajusta a ese precio. Eso es un abuso, ¿sí? Entonces ahí no hay equilibrio. Y eso pasa muy común en la sociedad, ¿eh? Siempre están los ventajosos, los que siempre quieren sacar provecho y bueno, tarde o temprano, pues no les va a tocar. Esa es una realidad, ¿sí? Pero obviamente dentro de los actos jurídicos nosotros tenemos que pensar que debe existir en primera instancia una legalidad y en segunda que exista un equilibrio, como aquí lo menciona Aristóteles, y estamos hablando hace muchos años. Entonces él ya establecía ese equilibrio que debe de existir en los intercambios
entre particulares. Una gran definición por parte de Aristóteles. Estas ideas fueron perfeccionadas ya después por Santo Tomás de Aquino, que él vinculaba la justicia con el bien común, ¿sí? Afirmando que una ley que no busca lo justo en realidad una corrupción de la ley. O sea, si una ley busca lo justo, está dentro de una realidad para la sociedad. Cuando no, estabas hablando de corrupción de la ley. Así lo establecía hace muchos años también San Tomás de Aquino. No me voy a atender a hablar de los dos de historia porque nos tardaríamos todavía mucho más tiempo en esta conferencia. Bueno, y en el estudio del derecho encontramos pues, las dos grandes corrientes que ya hemos estado analizando, que es el justnaturalismo y el justpositivismo, ¿sí? El justnaturalismo, como ya lo sabemos, sostiene que la justicia es un requisito para la validez de la ley. Bajo el lema, una ley injusta no es ley. Así lo establecía los tratadistas del justnaturalismo. ¿Ok? Muy bien. Por el contrario, los positivistas, en este caso un gran autor, Haskell, argumentaba que la justicia es un ideal irracional, no accesible al conocimiento científico porque la validez de una norma tendría que depender de su creación legal primero, bueno, primero, y en segundo, que no de su contenido moral. Separaba en dos factores lo que es la justicia y la moral, tomando en cuenta de que la justicia era por sí sola. La ley no tenía que tener un vínculo con la moral. Esta era la corriente por parte de positivista, por parte de Hans Kelsen, y que bueno, existían en esas temporadas, digámoslo así, en esas épocas, esta gran, estas grandes dos corrientes, ¿sí? Y bueno, hay una corriente más, un poquito más moderna, de John Rawls, proponer la justicia como equidad, ¿no? Afirmando que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, tal como la verdad lo es de los sistemas del pensamiento. Estaba juntando ya de que aquí enfocaba dos puntos importantes, la justicia y el pensamiento, hablando en virtud de ambos para hablar de justicia entre las instituciones sociales, como sea la justicia, y una verdad, hablando de verdad dentro de la justicia y lo que es los sistemas de pensamiento, ¿sí? Entonces este era un poquito más moderno. Sugiere un sistema justo en el cual proteja las libertades básicas y solo permite desigualdades si éstas benefician a los miembros más favorecidos de la sociedad. Y esto es un tema que hoy en día también muchos, sí ha habido pensadores que se han manifestado al respecto, de que hay zonas de la población que reciben más ayuda, más por ejemplo que otros. Y a lo mejor los primeros les llega aún más ayuda porque están en una necesidad, los cuales en los segundos no. Entonces ahí no hay equilibrio, hay un beneficio más alto para esas personas, pero tiene un porqué. Entonces, hay sentimientos y pensamientos, ¿no? Encontrados, de que sí es en verdad efectivo eso. Hoy en día, pues bueno, todo el mundo, esto no nada más en México, sino a nivel mundial, sí ha recibido beneficios las personas que están en verdadero riesgo, ¿no? Y bueno, y eso se traduce hoy en día, que todo el aparato jurídico, no solo en México, sino a nivel internacional, va con una perspectiva dirigida a hacer una atención especializada a las categorías sospechosas. Y esas categorías sospechosas son grupos que fueron vulnerados hace muchos años, grupos que sufrieron una discriminación, grupos que están, que en base a todo lo que pasaba, toda la discriminación que pasaron, reciben hoy en día una atención con mayor profundidad, una atención más especializada. Estamos hablando de personas con discapacidad, de preferencia de sexo, como por ejemplo el grupo LGTB y más. También está, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, mujeres, eh,
personas de la tercera edad. Todo ese grupo fue discriminado hace muchos años. Y hoy en día, pues ya los aparatos jurídicos, no solo en México, sino a nivel internacional, pues establecen estos mecanismos especializados cuando se encuentran inmersos en un conflicto jurídico, en lo cual reciben una atención, digamos, especializada. Ronald Dworkin, otro gran escritor, nos recuerda que el derecho incluye no solo reglas, sino también principios de justicia y honestidad. Debe hacer la unión entre la justicia y honestidad y que los jueces deben usar para resolver casos difíciles, ¿no? Donde la ley escrita es insuficiente o ambigua. Un juez hoy en día puede inaplicar una norma cuando esa norma no contempla o más bien es contraria a los derechos fundamentales o probablemente también sea contraria a la constitución de nuestro país. Se puede establecer una acción de inconstitucionalidad o una declaratoria general de inconstitucional, que ese sí sería ya su inaplicación para todos. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta estos pensamientos que nos ayudan a entender lo que es la justicia. En nuestro ejercicio como abogadas y abogados, pues bueno, está la virtud de la prudencia para poder discernir qué es lo que corresponde a cada quien y en cada situación concreta. O sea, la situación, o sea, todo conflicto jurídico está inmerso dentro de unos hechos. Y dentro de esos hechos hay personas o instituciones en las cuales participan, o sea, están unidos en ese vínculo. Hay una relación entre ellos. Y al existir un conflicto entre los dos lo tienen que resolver. Bueno, entre los dos va a existir el conflicto, pero quien lo va a resolver es un juez. O sea, ellos dos van a intervenir y bueno, van a luchar por sus derechos, pero un juez es el que va a determinar. Entonces aquí es donde el juez va a tener que discernir con prudencia, obviamente, y darle lo que le corresponda a cada quien en una situación en concreto. La filosofía del derecho nos proporciona herramientas, ¿no? Críticas, para no solamente conformarnos con una solución legal, sino también para encontrar una solución legítima y justa, protegiendo en primerísimo lugar la dignidad de las personas. Esto siempre, todo operador jurídico, abogados, jueces, ministerios públicos, oficiales, secretarios, todos los que formamos parte de un conjunto jurídico, todos tenemos que respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. Sí y solo sí, no hay más. Bien, vamos a ver esto de control de leyes injustas, vamos a ver una justicia constitucional, ¿no? Un tipo de ejemplo. Si el Congreso aprueba una ley que prohíbe la libertad de expresión, ¿ok? Para protegerse a ciertos funcionarios, un juez puede declararla inconstitucional basándose en principios superiores de justicia y derechos humanos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tendremos que ver en el caso en concreto qué tanto se le violenta la dignidad, por ejemplo, a un servidor público con la libertad de expresión. Entonces, ahí el juez es el que va a ponderar. Va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí adelante, sí se puede, por bajo esos conceptos, sí se puede hacer esa restricción constitucional. Pero ¿qué crees? Bajo estos conceptos no. Pero tendrá que ser un análisis de fondo para poder entender qué es cuál darle su derecho a cada quien, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es la justicia como un valor jurídico, ¿ok? Bien, la justicia es uno de los valores más importantes que tenemos en el derecho, ¿no? Yo creo que ya queda y en la vida social, ¿no? Eso es la sociedad. ¿No? Y bueno, desde tiempos antiguos las personas han buscado vivir en comunidades donde exista un orden, un respeto, un trato igualitario. Las sociedades lo buscan porque es vivir mejor. Por ello, pues el derecho tiene esa principal finalidad de alcanzar esa justicia mediante la creación y aplicación de normas jurídicas. Entonces, al momento de que la sociedad busca este respeto y este trato igualitario, pues obviamente las instituciones, junto con el derecho
y junto con la filosofía del derecho, tendrán que crear normas para hacer efectiva esta justicia. Esas normas que al momento que se apliquen, pues generen justicia y no arbitrariedades y no violación a derechos humanos y todo esto. Entonces tendrán que ser concretas para aplicar normas para la justicia. Y bueno, en la filosofía del derecho, la justicia se considera un valor jurídico fundamental porque orienta precisamente a la creación de leyes a buscar ese fin, que es la justicia. Entonces, no basta con que una ley exista. Este es un término súper genial, me gustó mucho. No basta con que una ley exista. Además, debe ser justo. O sea, no, no hay que conformarse de su misma creación, sino además debe ser justo. Una norma puede ser válida porque fue creada con el procedimiento legal. Cada estado, cada país tiene sus procedimientos para crear leyes. México tiene el propio. Y bueno, pues se hizo el procedimiento legal. Pero si esa ley afecta la dignidad humana o genera desigualdad, pues puede considerarse injusta. Aunque haya tenido un procedimiento legal, pues tiene una finalidad injusta. Por ello, la justicia es un criterio, ¿sí? Que permite analizar si las leyes realmente protegen a las personas y favorecen el bien común. Entonces, antes de que se crea una ley, existe todo un aparato, hablando de constitución, hablando de tratados internacionales, hablando de derechos humanos, los cuales que van a establecer que, bueno, antes de que se crea, primero se va a tener que analizar si esta ley que va a entrar en vigor próximamente pues no violente que no violente la dignidad humana, que no crea, genere desigualdad o que pueda considerarse justa. Esos términos tienen que ser privilegiados. Existen diferentes normas, formas de entender a la justicia, ¿no? La justicia distributiva busca repartir beneficios y cargas de manera equilibrada, o sea, que exista un equilibrio en la sociedad. Y también existe lo que es la justicia correctiva, que ésta pretende reparar daños o resolver conflictos entre personas. Entonces, justicia distributiva, beneficios para todos, y la correctiva. Claro, cuando ya alguien ya infringió una ley, pues ¿cuáles son las consecuencias? Hoy en día uno de los temas más importantes en el proceso, en el sistema procesal penal en México, y es un tema de columna vertebral, es la reparación integral del daño. Y es un toma que para conformarlo, para poderlo acreditar, para poder hacer la cuantía, en verdad hablaríamos toda una noche para poder entender el tema. Pero, pues sí está inmerso en el sistema procesal penal. Por ejemplo, les cuento, hay dos figuras jurídicas, bueno, tres. Les voy a platicar primero de dos, ¿sí? Rápido. Se llaman soluciones alternas. Estas soluciones alternas se encuentra lo que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Cada una tiene sus requisitos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero hay una cuestión que tienen similar. Para que tenga efecto, estas dos figuras jurídicas, que es una solución alterna, no crea antecedente digamos, penal, no crea antecedente penal, sino ahí acaba el proceso. Es que en ambas se tenga que pagar la reparación integral del daño. Si no se paga eso, olvídense, no se puede llegar a una solución alterna y el procedimiento sigue. Hasta una sentencia condenatoria puede ser. Entonces eso lo propone el Código Nacional de Procesos Penales. No lo olviden, no lo olviden. Acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso. Y están los requisitos y todo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay un tercero que se llama terminación anticipada, el cual se denomina procedimiento abreviado. En este procedimiento abreviado, palabras más, palabras menos, si tu condena mínima es de 10 años, te bajan un tercio. O sea, se va a basar, o sea, el procedimiento si se lleva a cabo con todos sus requisitos. La persona que está imputada por ese delito le van a hacer una disminución a la pena menor. Todas las penas de todos los delitos tienen una pena menor y una pena mayor.
pues esta se le aplicaría la pena menor y un tercio de disminución. Pero adivinen cuál es uno de los principales requisitos. Sí, efectivamente. El pago de la reparación integral del daño. En esos tres, si no existe el pago de la reparación del daño, no puedes llevar a cabo absolutamente nada. Y bueno, esa es la parte de la que hablamos de la justicia correctiva. También se habla de la justicia social. Bueno, la cual busca que todas las personas tengan acceso a condiciones dignas de vida, educación, salud y oportunidades. Derechos fundamentales que se tienen que cumplir. Se tienen que proteger, tienen que ser progresivos, tienen que dárselos a las personas por el simple hecho de ser personas. Así de sencillo. Y son irrenunciables, ¿eh? No puedes renunciar a esos derechos humanos. Estas distintas formas muestran que la justicia pues no solamente se aplica en los tribunales, ¿no? La justicia no implica, voy a hacer, por ejemplo, quiero hacer justicia, no voy a un tribunal, no. Existe en todas las organizaciones sociales, toda empresa debe hacer justicia. Toda institución de gobierno tiene que hacer justicia, y más los servidores públicos, porque eso está en su código de ética, está en su ley orgánica. Está en todas las facultades que el gobierno le da a las personas por ser servidores públicos. Sea un servidor público municipal, estatal o federal, ahí van todos incluidos. Y todos tienen ordenamientos, todos tienen código de conducta, de ética sobre todo, y todos tendrán que regirse para el cumplimiento de los derechos humanos. Yo el otro día estaba yo escuchando una conferencia que hay algunos no pueden hacer, por ejemplo, no pueden pronunciarse ante un tratado internacional de derechos humanos, lo cual es bueno, yo cuando lo escuché fue un error, pero gravísimo. Yo nada más estaba de escucha, que no era participante. Pero aquí el artículo primero constitucional es muy claro. Todas las autoridades tendrán que proteger, todas las autoridades tendrán que promover los derechos humanos. Todas las autoridades. Y las autoridades son municipales, estatales o federales. Y son todas. La Constitución no dice tú sí, tú no, derechos humanos, ¿no? Ojo, los establecidos en la Constitución y los de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Entonces, aquí todos los que son servidores públicos, de cualquier, digamos, línea, de cualquier nivel de gobierno, todos, las autoridades, tienen que cumplir ese primer artículo, el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, la justicia tiene una relación muy estrecha con valores jurídicos, obviamente, tomándolo como valor jurídico la justicia. Pues bueno, tenemos, ya después de todo lo que hablamos, pues tenemos lo que es la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica. De esos tres elementos deben estar conforme todo lo que hemos mencionado. Un sistema jurídico debe tratar a todas las personas con igualdad ante la ley, tiene que proteger sus libertades y garantizar que las normas que se apliquen de manera clara y ordenada. Por lo que acabamos de señalar, pues todos los jueces, abogados, legisladores, y los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar con ética y buscar las soluciones que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y este tema de los derechos humanos es muy recomendable su estudio para que primero sepamos cuáles son los derechos humanos y posteriormente cómo se deben de respetar, cómo se deben de garantizar, cómo se deben de promover. Y más todavía si una de tus intenciones es ser servidor público. Y bueno, la justicia como valor jurídico permite comprender que derecho pues no consiste nada más en que vamos a memorizar leyes, ¿no? O aplicar normas de forma mecánica, ¿no? Yo soy muy enemigo de prenderte la ley de memoria, porque primero hay que saberlo aplicar. Entonces ya el día que yo aprenda a aplicar bien la ley, ya me las aprendo de memoria.
Entonces, el verdadero objetivo del derecho es construir una sociedad más ordenada, pacífica y humana. Ese es el verdadero objetivo del derecho. Y esto comprende, bueno, pues la justicia ayuda a formar profesionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, con la construcción de un Estado de Derecho más justo y democrático. Esos son los grandes fines de nuestra gran carrera como abogados y abogadas. ¿Sí? Recuerden, lo vuelvo a repetir, comprender la justicia ayuda a formar profesionistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de un Estado de Derecho más justo y democrático. Vamos a ver un ejemplo, esto hablando de un ambiente laboral. Bueno, fíjense, antes lo que pasaba. Una empresa despide a una trabajadora embarazada argumentando baja productividad. Esto hoy en día, muy raro que pase, pero antes era muy común, porque las mujeres se embarazaban y los empresarios las corrían, nada más por el hecho de estar embarazadas, y disfrazaban ese despido. Era algo que era terrible. Hoy en día, no, ahorita hay un problemón si a algún empresario se le ocurre hacer eso. ¿Ok? Bueno, sin embargo, la trabajadora demuestra ante las autoridades laborales que el verdadero motivo fue el embarazo. No fue que era una baja productividad, sino que el verdadero motivo de su despido fue por embarazo. El tribunal ordena, fíjense, terminando el juicio, el tribunal ordena su reinstalación y el pago de los salarios correspondientes, ya que la justicia exige proteger sus derechos y evitar actos de discriminación. Eso es un acto de discriminación y déjenme les digo hoy en día, la discriminación es un delito, así de sencillo, pero hay que entender qué es discriminación. ¿Sí? En este caso, la justicia actúa con un valor jurídico que garantice igualdad y respeto a la dignidad humana. Eso es muy importante en este ejemplo. La relación entre justicia, equidad y aplicación en las normas jurídicas, ¿no? Vamos a ver esto de la equidad también, que es un gran tema. Y bueno, la justicia, equidad y cómo se aplican las normas. Bien, estos elementos que acabo de mencionar son fundamentales y adecuados para cualquier sociedad. El derecho tiene la función de regular la conducta de las personas, ya lo hemos visto varias veces, ¿mediante qué? Mediante normas que van a establecer derechos y obligaciones. Acuérdense que una norma sí te genera derechos, pero también hay normas que te generan obligaciones. Así de sencillo, ¿sí? Una norma puede crearte derechos, pero también te puede crear obligaciones. Sin embargo, la simple existencia de leyes no garantiza que existe justicia. Ya lo hemos visto, o sea, hay leyes que fueron creadas bien legalmente en su procedimiento, pero son injustas. ¿Ok? Para que una sociedad funcione de manera ordenada y pacífica, las normas deben aplicarse siempre en la búsqueda de soluciones justas y respetando los derechos humanos y dignidad humana. Ahora, por ello la justicia y la equidad son valores indispensables dentro de la aplicación del derecho, ¿sí? Hablando ya de justicia. La justicia, ya lo hemos entendido como la intención de dar a cada persona lo que le corresponde, conforme a la ley y con los principios de igualdad. Su finalidad de la justicia es evitar abusos, proteger derechos y resolver conflictos de una manera imparcial. Todos los conflictos jurídicos deben de evitarse abusos, proteger a los derechos y sobre todo conflictos de manera imparcial. Por ejemplo, cuando un juez dicte una sentencia, debe analizar los hechos y aplicar la norma jurídica correspondiente para alcanzar una justicia justa. De esta manera, la justicia funciona como el objeto principal del derecho y orienta las actuaciones de las autoridades y de las instituciones jurídicas en buscar siempre el derecho a que le corresponda a la persona. Eso ya lo entendimos como justicia. ¿Y por qué lo repetí de justicia? Porque lo vamos a comparar ahorita con lo que es la equidad. Fíjense lo que es la equidad. La equidad complementa la aplicación de la justicia. Es un complemento esta equidad. La equidad permite, fíjense, adaptar la ley
a las circunstancias específicas de un caso en concreto, evitando una aplicación estricta o literal de la norma que produzca resultados injustos. Entonces la justicia aplica la ley. Ahora, ¿de qué forma la vas a aplicar? Aquí entra la equidad. Ok, tienes tu caso, tienes un caso en concreto, un problema jurídico, llega el juez, lo tienes que resolver, vas a aplicar tal ley, ok, pero espérate. Antes de que la apliques, revisa la equidad. A ver, está bien adaptada, su aplicación estricta puede hacer violentar algún derecho, eh, si la aplicas puede hacer algo injusto. Tendrá que revisar esa equidad al momento que aplique la ley. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las leyes son muy generales. No, las leyes no pueden prever todas las situaciones que se presenten en la realidad. Eso no se puede. Las situaciones en la realidad son muchísimas, millones, y no las puedes establecer en leyes cada una en particular, sino tiene que hablar de manera general. Por ejemplo, una autoridad puede conceder una prórroga para una persona que no cumplió con un trámite debido a una emergencia médica grave. En este caso, la equidad ayuda a que la aplicación de la norma sea más humana y razonable. Lo que conocemos, bueno, qué sí se puede justificar y qué no. Y eso es muy importante dentro de lo que es un procedimiento jurídico, por ejemplo. Ahora, la relación entre justicia y equidad y normas legales también es importante porque fortalece la confianza de la sociedad en el sistema jurídico, ¿no? Esto ayuda, es un ente que ayuda a la justicia y la equidad. Y eso aplicado a las normas, ambas, la justicia y la equidad. Cuando las personas observan que las leyes que aplican pues, son de manera imparcial, coherente, humana, existe mayor respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Si la sociedad ve que a mí me estás aplicando una ley que sí es justa, pues el Estado te va a respetar, claro. Y a las instituciones también. Pero ¿qué pasa en cambio? Y las normas que se aplican son arbitrarias, desiguales, surgen conflictos de desconfianza y una sensación de injusticia. Por ello, por los casos que acabo de mencionar, las jueces, abogados y autoridades deben actuar con ética y responsabilidad al interpretar y al aplicar las leyes. Muchos dirán, es que ¿quiénes aplican las leyes? Bueno, pues las aplica un juez, ¿no? Pero ¿qué crees? La autoridad, sea municipal, estatal o federal, tiene que actuar con un fundamento legal. Yo te sanciono por esto que dice tal artículo, que está en el reglamento tal. Está aplicando la ley, no como juez, sino como autoridad. Ahora, ese comportamiento de la autoridad puede ser llevado a un procedimiento, sí. Hay un procedimiento administrativo en el cual si no se da la razón al quejoso, pues se va al juicio de amparo, por ejemplo. Pues hay procedimientos. O sea, el Estado no puede irse por la libre, con todo y su fundamento legal, ¿no? Finalmente, comprende esta relación permite reconocer que la función jurídica va más allá de, como decía, memorizar los códigos. El verdadero reto como abogadas y abogados, pues es interpretar las normas de una manera justa y equilibrada, considerando las necesidades de las personas y el bienestar social y cumplimiento de la dignidad humana y de los derechos humanos. Fíjense esto que es bien interesante. La justicia aporta el ideal que debe alcanzarse. La equidad brinda la sensibilidad humana en los casos concretos y normas legales proporcionen en el marco de la actuación para mantener un orden y la convivencia de la sociedad, ¿sí? Ahora vamos con un ejemplo en materia familiar, ¿no? Por ejemplo, un padre, fíjense, pierde temporalmente su empleo. Eso lo leo para que lo tengan. Y debido a ello, no puede cubrir pues, la pensión alimenticia. No la puede cubrir porque perdió el trabajo temporalmente. No puede pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Bueno, la ley establece esa obligación de proporcionar alimentos. Es una obligación, lo permite la ley. Sin embargo,
El juez puede analizar las circunstancias, el cual la persona debió de informar al juez, pues ya perdí mi trabajo, no puedo pagar la pensión alimenticia. O sea, tiene que avisar, tampoco no puede dejar de no avisar, ¿no? Ni que el juez fuera divino. Al juez ante esa situación, pues va a analizar las circunstancias reales del caso y va a determinar una reducción provisional. Eso lo puede hacer un juez. ¿Sabes qué? Te doy un mes. No, no, no vas a pagar 5,000, ahora vas a pagar 2,000, ¿no? Y determina una reducción provisional de la pensión mientras consigue un nuevo trabajo. Este ejemplo es de que la norma legal se aplica con equidad para evitar una afectación desproporcionada, buscando una solución justa para ambas partes. ¿Sí? A lo mejor algunos consideran, a nosotros no nos importa que, no, que se quedó sin trabajo, él tiene su complemento, no. Y más si la persona va con un juez. Ahora, no estamos hablando que le vaya a dar 3 meses ¿cómo se llama? De reducción provisional, 3 meses. No, a lo mejor le da un mes, ¿no? Y aparte, pues él tendrá que pensar, no, pues qué cree, ya tengo un nuevo trabajo y ya. El verdadero padre responsable, estamos hablando de alguien con responsabilidad, ¿no? Y puede haber otras cosas. Y la justicia distributiva y correctiva, pues ya la estábamos viendo, ahorita lo vamos a ver ya en términos generales. Bueno, las cuestiones heredamos de Aristóteles, como ya lo mencionamos, que lo consiste en la igualdad, ¿no? El fundamento entender que dar a cada uno lo suyo, buscando siempre el equilibrio y la paz social, ¿sí? En términos generales, que lo que también nos comentaba Aristóteles, y la justicia distributiva pues esta rige la relación entre la comunidad y el Estado, sus miembros individuales. Su objetivo es repartir de manera justa los bienes, los honores y también las cargas de los impuestos entre los ciudadanos. Debe haber una carga proporcional, ¿no? Ya bueno, y hablando de proporcional, la clave precisamente es esa proporcionalidad o igualdad. Es justo que reciba más apoyo quien menos tiene para que también logres un nivel de vida digno. Por ejemplo, lo que practicamos, ¿no? De que hay lugares de la sociedad donde requieren más apoyo para lograr una mayor dignidad que otros, ¿no? Y se le da a los que menos tienen. Esa es una realidad. Y eso no nada más en México, eso es a nivel mundial, ¿sí? Y la correctiva o rectificadora, también llamada conmutativa, que se ocupa de las relaciones entre las personas entre particulares para que no se causen daño entre sus actos. No debe de existir una ventaja para ninguno de ellos. Y bueno, se aplica una igualdad aritmética, lo que da a ser exactamente igual a lo que recibo. El daño causado debe ser reparado en su totalidad, y hablamos de lo de la reparación del daño, para restaurar el equilibrio perdido. El objetivo es que nadie gane injustamente a costa de la pérdida de otro. Ese es el término general. Y lo vuelvo a repetir. El objetivo de estas justicias conmutativas es que nadie gane injustamente a costa de la pérdida de otro. O sea, que gane una ventaja que sea pues ilícita, una ventaja que no sea jurídica, una ventaja que no esté bien visto también en la sociedad. Y eso es muy común, ¿eh? Los abusivos abundan en la sociedad. En la práctica, el papel del jurista y del juez es fundamental para aplicar estas formas de justicia. Y mientras los jueces y los juristas la aplicamos, está el legislador que suele enfocarse en una justicia distributiva, bueno, pues a crear leyes generales. El juez actúa principalmente desde una justicia correctiva. El juez lo aplica una justicia correctiva, porque va a solucionar los conflictos específicos y rectificar las desigualdades que surjan de la convivencia diaria. Si hay una desigualdad, el juez la va a resolver. Así de sencillo. Sin embargo, como las leyes generales y la vida es compleja, es donde surge la equidad. Hay leyes generales que no contemplan todos los casos, entonces ahí el juez va a tener que utilizar este brazo, digamos, de la justicia que se llama equidad, que permite ajustar la norma a un caso en concreto para evitar una aplicación rígida que la ley termine siendo una injusticia. Va a tener que hacerlo así. Finalmente, quiero que recuerden que su misión como futuros juristas es ser artífices de lo justo. No deben conformarse con simples técnicos que repiten códigos. Los códigos, sí, si quieres aprendértelo de la memoria, pues, estás en toda la libertad.
Pero debemos aprender a distinguir cuando una situación requiere un reparto proporcional, que se llama justicia distributiva, y cuando exige una reparación exacta, la justicia correctiva. La filosofía del derecho les dará la brújula para que en una futura práctica profesional, la legalidad del Estado siempre busque coincidir con la verdad, justicia humana, ¿sí? Legalidad, verdadera justicia. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, vamos a ver este pequeño ejemplo de justicia correctiva. Fíjense. Si una persona choca su automóvil de otra por descuido, la ley obliga a pagar el costo exacto de la reparación. Eso obliga la ley. Esto es justicia correctiva, pues no importa si el que chocó es rico o pobre. El objetivo es restablecer la igualdad aritmética, devolviendo a la víctima el valor de lo que perdió, ni más ni menos. O sea, quien tuvo la culpa del choque es el que tiene que pagar. Se acabó. ¿Sí? Aquí no hay de que si es rico o pobre, no. O sea, eso es lo que contempla la ley. ¿Sí? Bueno, les enseño esta infografía que nos habla pues, la justicia, el corazón de la filosofía del derecho, de todo lo que hoy vimos. La parte de los fundamentos y definiciones, justicia sobre la legalidad, virtud personal, valor social, la justicia distributiva, la justicia correctiva. Esto a partir de las definiciones o de los conceptos establecidos desde la época de Aristóteles, ¿no? Y también lo que es el papel de la equidad. Recuerden que es el que permite adaptar a la ley general a casos concretos para evitar resultados inhumanos o rígidos. Bien, bueno, por mí es todo en esta gran conferencia. Muchas gracias por su atención. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Filosofía del Derecho. Muchas gracias. Hasta la próxima.